Hola, aquí estamos de nuevo en esta segunda parte de la sesión número 7, que es la sesión en donde vamos a comenzar a planificar nuestras prioridades. Estábamos hablando de que para poder planificar las prioridades necesitamos usar de nuestra máxima capacidad de atención plena, de nuestro presente consciente, y es por esto que, dado los escasos recursos cognitivos que tenemos, no porque seamos poco inteligentes, ni seamos tontos ni tontas, sino porque simplemente para estar en este presente consciente necesitamos ocupar nuestras neuronas y no podemos mantener encendidas más del 2%. Por lo tanto, dada esta realidad, nosotros necesitamos administrar estos recursos propios. Y por ello estamos usando algunas técnicas que de toda la maravillosa información que hay en Internet, nos parece que es adecuada a este despertar, a esta metodología que estamos revisando para sostener este nuevo yo, ¿cierto? Este dejar el ego de lado y comenzar a relacionarnos con los demás, con el entorno, con esta era digital maravillosa que tiene tantas posibilidades, pero desde este presente consciente. Por lo tanto, estamos presentando el GTD, Getting Things Done, y sus 5 pasos que comenzamos a revisar a partir de ahora ya. Aquí ustedes tienen en la pantalla los 5 pasos del GTD: recopilar, procesar, organizar, evaluar y hacer. Recordemos que el principio de este método es precisamente el vaciar la mente, no ocupar los recursos cognitivos que tenemos tan valiosos y que necesitamos poner a disposición de esos objetivos maravillosos que tenemos planteados en precisamente mantener, conservar, ¿cierto?, esta lista de pendientes que por el solo hecho de mantenerse allí ya están generando un efecto en cadena muy negativo al dispararnos el cortisol, al permanecer en un estado de lucha o huida, al estar en este modo simpático, que no tiene nada simpático, la verdad, que es estar alerta, estar en tensión, estar conectado con la ansiedad, y eso evidentemente se soluciona básicamente desde la perspectiva de este método usando una técnica que se llama bandeja de entrada. ¿Qué entendemos por bandeja de entrada? Puede ser, para las personas más analógicas, un lápiz y un papel, en donde nosotros anotemos todo lo que tenemos en nuestra cabeza como listas pendientes por hacer. También para las personas más tecnológicas hay aplicaciones, de las cuales nuestra querida Catalina nos va a contar cuáles son aquellas aplicaciones que están hoy día más en boga. Hay aplicaciones para Android, para iOS, y evidentemente Getting Things Done también tiene, la organización de David Allen también tiene aplicaciones propias. Pero básicamente lo que quiero expresar es, más allá de las tecnologías asociadas a esta metodología, lo que me interesa que ustedes capturen es mm, la esencia de esta metodología. Y la esencia precisamente consiste en que yo vacío todos los pendientes que tengo en mi cabeza a una herramienta de recopilación de datos, ¿sí? Básicamente, todas las tareas pendientes que nosotros tengamos, de los distintos ámbitos, de todo, de cualquier parte, laborales, familiares, temáticas de salud, todo lo que se les ocurra, que está pendiente en la cabeza, que está en nuestra mente ocupando un espacio, un recurso cognitivo, lo vacío a una planilla, lo vacío a un papel, a un cuaderno, lo puedo vaciar a una herramienta tecnológica como una aplicación, lo puedo vaciar, perdón, a, al blog de notas del celular, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que salga de mi cabeza, ¿sí? Ok, el segundo, en eso consiste, solamente el punto uno, si esto es muy sencillo, ya solamente recopilar. No es necesario darle ninguna clasificación, ordenarlas bajo ningún criterio, solamente vaciar, ¿ya? El segundo punto se llama procesar o aclarar, también hay algunas partes donde sale aclarar. Parte de la base de que una vez que yo ya tengo todas mis tareas pendientes fuera de la mente, es decir, en esta bandeja de entrada, que insisto, puede ser física o virtual, la idea es que yo comience a preguntarme qué tipo de tareas son esas que debemos hacer y comience un proceso, ¿cierto?, más de clasificación para
detectar cuáles deben ser desechadas de nuestras prioridades, de nuestras estrategias, etcétera, ¿sí? Procesar todo lo que hemos recopilado va a permitir que convirtamos esta información en acciones concretas, ¿ya? Las preguntas que debemos hacernos en torno a esta acción de procesamiento de la información es, bueno, ¿qué es esta tarea? ¿En qué consiste, digamos? Si nos sirve o no nos sirve en función, ya sabemos, de la matriz de prioridades que conocimos y trabajamos la semana pasada, la sesión pasada, perdón, distinguiendo lo urgente de lo importante, ¿sí? ¿Qué nos sirve? ¿Qué es importante de esta lista de pendientes para nosotros? ¿Requiere o no requiere una acción de parte nuestra de forma inmediata? Esas son algunas preguntas que podemos hacernos respecto de toda esa lista de pendientes que ya está en la bandeja de entrada, ¿sí? Estas preguntas que nosotros nos hacemos, ¿cierto? Las repito. ¿Qué es esta tarea que tengo que hacer, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Puedo hacer algo de inmediato? ¿Esta tarea requiere de mi atención inmediata? ¿Sí? ¿Está alineado o no está alineado a mis objetivos, eh, a mis OKR? ¿Vale? Todas estas preguntas van a provocar 6 acciones, básicamente, ¿sí? Y las acciones son muy sencillas. O las elimino, definitivamente, o las archivo, ¿cierto? En carpetas de contextos distintos, por ejemplo, el laboral, o dentro del mismo contexto laboral yo puedo tener distintos tipos de contexto. Por ejemplo, eh, para las personas que somos independientes, ¿cierto? Que tenemos nuestra propia empresa, tenemos que ver temas de contabilidad, temas comerciales, temas tecnológicos, temas tributarios, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, no es solamente un tema laboral. Yo abro el tema laboral y voy a tener varias subcarpetas, ¿cierto? O archivos. Lo mismo, cuando estoy trabajando en mis relaciones, cuando yo hablo de mi familia, no es qué es la familia, es hijos, hijas, madre, pareja, qué sé yo. ¿Sí? Por lo tanto, archivar, delegar, eso es muy importante, ¿cierto? Delegar es una de las acciones que ya hemos trabajado nosotros en las sesiones anteriores, ¿sí? Una persona que no puede delegar o que no sabe delegar, básicamente es una persona que quiere tener el control. Y eso implica inseguridades, miedos, dependencia, apego, etcétera. Por lo tanto, aquí la idea siempre es preguntarnos, y lo vamos a ver cuando veamos el flujo de GTD, es si esa tarea que yo tengo en mi mente la puedo hacer otra persona. Es muy importante que nosotros pensemos en términos Ubuntu, porque ya no estamos en el ego, ¿cierto? El ego está ahí, siempre nos está disparando ideas, pensamientos, pero nosotros los detenemos, ¿cierto? Los procesamos y trascendemos el ego. Por lo tanto, cuando se dispara una tarea, por ejemplo, hablando de labores domésticas, ¿cierto? Tengo que cocinar, aparece, ¿no? Tengo que comprar tal cosa. Bueno, ¿puedo delegar esa acción? Y eso implica, evidentemente, una otra acción derivada que es conversar con mi familia, ¿verdad? Em, todos estos temas de ordenar la casa, como le digo yo, es nuestra casa, ¿no? No el edificio y la estructura física en donde vivimos, sino este ser en cuatro dimensiones, implica incomodidad, porque implica conversaciones difíciles, implica poner nuestra verdad de forma respetuosa, a lo mejor por primera vez en la vida, y eso va a comenzar a incomodar, evidentemente. No obstante ello, recuerden que este proceso de individuación requiere de valentía. De lo contrario, permanecemos en la zona de confort, en donde de confort no tiene nada, porque es bastante incómoda, pero sí no implica un desafío y no implica un riesgo. ¿Ok? Entonces, podemos eliminar, podemos archivar, podemos delegar, hacer, obviamente, requiere una acción nuestra, hacer o aplazar también, ¿sí? Eso es muy importante cuando uno reprioriza, porque siempre están apareciendo cosas nuevas que a lo mejor pueden ser más importantes que lo que tenemos ya procesado, y eso implica repriorizar con lo que vamos a necesitar aplazar algunas tareas, ¿vale? Ahora, dentro del paso a procesar, hay unos tips que David Allen, unos principios, unas reglas, ¿cierto? Que David Allen nos pone que también son bastante útiles, ¿ya? La primera es la famosa regla de los 2 minutos, que es como muy conocida y que ya se está hablando mucho, independiente de David Allen, ¿cierto?
que es que si una tarea te lleva menos de 2 minutos hacerla, lo importante para Allen es hacerla de inmediato. ¿Por qué? Porque si yo la ingreso al proceso, la organización, ¿cierto? Me voy a tomar más tiempo en escribir la tarea, ¿cierto? Y en pasarla por todo este procesamiento a hacerlo, ¿ok? Esto yo siempre digo que va a depender de en qué momento del día estemos, porque cuando nosotros estamos haciendo por primera vez un GTD, estamos instalándolo en nuestra vida, evidentemente el paso de recopilación, el primero, el de vaciar la mente es largo, nos demoramos. Puede tomarnos un par de horas incluso, ¿cierto? En vaciar toda nuestra mente. Pero luego, esto se vuelve automático como todo hábito, ¿sí? Y vamos a ver que en el proceso de evaluación, ¿cierto? David Allen recomienda siempre hacer la revisión de esta lista, de esta bandeja de entrada en la mañana y después en la noche. Con lo cual, si uno se acostumbra, yo personalmente me acostumbré mucho a hacerlo en la mañana, el día anterior, por eso lo hago en la noche o en la tarde, siempre sé qué tengo que hacer el otro día, o sea, tengo súper claro cuáles son mis prioridades, no tengo duda de ello, ¿ok? Pero si lo hago en la mañana, la idea es que en ese minuto que esté procesando la información, yo priorice, agende y veamos todos los pasos que nos pide Alan, que nos propone, perdón. Pero también se puede dar el caso que como estamos recién partiendo, ¿cierto? Nuestra mente todavía mantenga este loop autodestructivo de conservar los pendientes. Por lo tanto, o yo no esté acostumbrada todavía a vaciar toda la información. Por lo tanto, puede ser que yo esté en un momento flow, en un momento de mucha creatividad, escribiendo muy concentrada, con mi celular apagado y todo lo demás, ¿cierto? Y me aparezca, ¿cierto?, en mi mente algo pendiente. Si ese es el caso, cuando yo estoy muy concentrada haciendo una tarea y me aparece un pendiente, lo que yo hago inmediatamente es tratar de notar ese pendiente, pero jamás lo voy a hacer en ese instante, porque son tan escasos y tan valiosos los momentos de flow, los momentos de foco, que por más regla de 2 minutos que sea, ¿cierto? En ese minuto no conviene hacerlo, ¿ya? Eso es un punto que yo les pongo como reflexión mía, de mi experiencia, ¿cierto? Y de lo que he escuchado también de otros respecto de algunos problemas que tiene esta regla de 2 minutos, porque, insisto, depende del momento del día. Si tú estás en la mañana haciendo el acto del paso 2 de GTD, estás procesando y organizando tu información, tu lista de pendientes, no hay problema. ¿Te parece? Tengo que llamar a el caballero del agua para que me venga a dejar los bidones. Perfecto. En ese minuto agarro WhatsApp. Señor, por favor, tráeme 2 bidones de agua. Listo. Me tomó 10 segundos. Bien, pero si estoy concentradísima, concentradísimo, ¿cierto? Lo noto. Llamar señor del agua. Listo. Y sigo en mi tarea. ¿Sí? El otro tips de esta parte de procesar información es delegar todo lo que puedas, que ya se lo expliqué. Esto es muy importante dentro de la filosofía Ubuntu porque nosotros podemos eh, acostumbrarnos, y de hecho sí lo hemos hecho, ¿cierto? Eh, de tomar responsabilidades pensando que el otro no es capaz de hacerlo o pensando que no va a quedar tan bien como yo quiero. Siempre es control de por medio. Y esto implica que no estamos siendo Ubuntu, porque ser Ubuntu es precisamente que yo interprete mi relación como que yo estoy siendo en el otro. Y si yo estoy siendo una persona que está viviendo un proceso de despertar, que está entendiendo que me relacionaba desde el ego, seguir pensando que el otro no es capaz es más ego. Por lo tanto, necesito comenzar a delegar por los demás, ¿sí? Por la posibilidad de que los demás vivan la experiencia impresionante de que experimenten mi cambio desde ellos, ¿sí? No sé si me estoy enredando, pero eh, cuando yo creo que el otro no es capaz de hacer algo, yo me comprometo a hacerlo y no delego. En ese instante, lo que está pasando es que el otro está percibiendo, porque la comunicación no es solamente verbal, está percibiendo que tú lo invalidas. Por lo tanto, esa persona se siente invalidada. Es así de fuerte. Independiente de que la otra persona diga, ay, qué rico, la Susana siempre está tomando estos compromisos y yo soy feliz porque así no tengo que hacerlo. Sí, puede que aparentemente sea un alivio para esa persona, pero en la práctica, en su ego, ¿sí? Hay un daño y se está sintiendo menos, ¿vale?
Y el otro tips que plantea David Allen en el procesamiento de la información tiene relación con que tú logres procesar muy bien si es que la tarea que tienes como pendiente depende de ti o eh, depende solamente de ti y requiere una acción o depende de más personas y requiere de más de una acción, ¿vale? Entonces, en ese caso, David Allen nos pide separar lo que es una tarea individual, o sea, una acción, de los proyectos. Entendido por proyectos, ¿cierto? Aquellas tareas que requieren más de un paso y sobre todo involucran a más personas, ¿vale? Esto también es importante distinguirlo porque cuando yo estoy recopilando, en el punto uno, vuelvo al punto uno, cuando yo estoy recopilando información, la idea es que cuando aparece una tarea, si estoy bajando de mi cabeza todos los pendientes, por ejemplo, me aparece la información de revisar qué está pasando con mis redes sociales. Eso puede ser que aparentemente sea una acción mía, pero en la práctica, en el caso nuestro, ¿cierto?, de la GBB, las redes sociales no las manejo yo, ¿cierto? Hay un equipo de marketing que está detrás. Entonces, el revisar redes sociales no es una acción que dependa solamente de mí y no es una acción. Tengo que convocar a reunión, tengo que citar a las personas que están involucradas en el proceso, revisar, dejar una hora para revisar las redes sociales, etcétera. Revisar los videos, revisar la información que está saliendo, analizar la data que me entregan estas empresas, etcétera, etcétera. Eso se convierte en un proyecto, ¿sí? El revisar las redes sociales, que aparece como una acción, cuando yo la miro y la desgloso, no es una acción, es un proyecto. Por eso hay que sacarse de la cabeza la idea de proyecto tipo así, postulación a un fondo, no, no. Proyecto, David Allen lo entiende como un, una cosa, una actividad que tiene incorporada varias etapas, ¿cierto? Varios pasos para que se lleve a cabo. Y eso es muy clarificador. Para mí fue infinitamente clarificador porque de repente uno se atasca, ¿cierto? Porque tiene claro que eso depende, por ejemplo, esa acción de, como le estoy poniendo el ejemplo, de revisar las redes sociales. Claro, yo sé que voy a tener que conversar con la Catalina, con la Gaby, qué sé yo, pero como requiere de varias tareas, ¿sí? Y yo no lo tengo registrado como varias tareas, lo sigo registrando como una sola cosa, me pasa que de repente se me traban algunas de esas subtareas, ¿sí? Y por eso las cosas se atascan, porque como el día a día te envuelve, ¿cierto? Te va quedando rezagada esa subtarea de esa tarea que tú habías anotado, ¿vale? Entonces es muy importante que nosotros dentro de lo que corresponde al paso 2 que es procesar, es decir, evidentemente aclarar qué tipo de tareas son las que estamos listando, es distinguir si esto es una tarea que requiere un solo paso, de las que requieren más pasos y sobre todo de las que requieren de otras personas para que sean realizadas. ¿Sí? Después viene el paso 3 que es organizar. El paso 3 no está separado del paso 2. Ojo, cuando yo estoy haciendo efectivamente mi primer GTD, ¿cierto? Me doy cuenta que cuando yo comienzo a procesar la información, inevitablemente comienzo a organizarla. Es decir, me aparece, ¿cierto? El tema de las redes sociales, me parece asociado, ¿cierto?, con la incorporación de personas expertas en Google, expertas en Facebook, y eso implica otras personas dentro del equipo, ¿cierto?, o personas externas, y inmediatamente voy tratando de organizar. O sea, inmediatamente esto es marketing dentro de lo que es laboral. Me parece que tengo pendiente llevar a mi hijo al dentista y me parece que tengo pendiente, eh, inmediatamente como estoy pensando en eso, me aparecen se me abren todas las pestañas de salud, ¿sí? Eh, y inmediatamente comienzo a clasificar. Por eso que la tarea de procesar y organizar van de la mano, no, no es que sean separadas, ¿no? Eh, Cuando yo estoy procesando la información de la bandeja de entrada, inmediatamente aparecen los criterios propios, porque si yo me desenvuelvo en un área, por ejemplo, eh, del mundo escolar, ¿cierto? Soy profesora y hago clases, van a aparecer cosas que están relacionadas con mis áreas de enfoque, ¿sí? Entonces, insisto en esto, empiezan a aparecer los contextos, ¿ya?
y es importante empezar a detectarlos para empezar a generar lo que yo llamo como las grandes cajas, ¿sí? O las grandes carpetas. Llámalo como quiera, archivo, carpeta, caja, lo que sea, pero en la mente, ¿cierto? Y en la acción tiene que haber, yo lo hago en Excel, a mí me encanta el Excel, yo lo hago en Excel tengo dividido, ¿cierto? Las columnas por todos estos desgloses, ¿sí? Entonces, como en mi realidad familiar, ¿cierto? Yo como mamá y como jefa de hogar, eh, tengo que ver la administración de las finanzas, de la salud, del esparcimiento, de la parte escolar, ¿sí? Entonces, voy generando mis contextos, ¿ya? Mis carpetas, mis subarchivos, mis cajas, como quieran llamarlo. Entonces, comienza la organización en el fondo inmediatamente. O sea, está la bandeja de entrada con todos los pendientes, comienzo a procesarla, empiezo a preguntar qué es esto, si puedo hacerlo yo o necesita de acción de varios o necesita de varias acciones y inmediatamente comienzo a organizar, trasladar las tareas pendientes a los proyectos adecuados, ¿sí? En el fondo estamos convirtiendo las cosas en acciones concretas. Esa lista de pendientes que son cosas, que son conceptos, la estamos convirtiendo en acciones concretas, con fechas, agendadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? La idea es que después de procesar y organizar, la bandeja de entrada quede vacía. La bandeja de entrada siempre tiene que estar vacía después de procesar y organizar, porque lo lógico es que vaya recibiendo nuevas tareas, ¿sí? Y por eso es muy importante que yo tenga a mano, ¿sí? Por eso es que lo importante el método de la recopilación, el paso, perdón, de la recopilación, sea muy a mano, porque en el fondo yo ocupo el blog de notas, siempre les digo, mi blog de notas lo voy vaciando constantemente y voy anotando y de ahí pasa a mi planilla, porque yo el GTD lo manejo en planilla. Entonces, una vez al día, a esta altura de la vida ya es una vez al día, yo voy y pum, vacío, ¿sí? Eh, Hay métodos, insisto, aplicaciones que tienen todo conectado. Entonces yo tengo la aplicación en el celular, relleno y mi computador, mi celular, ¿cierto? Y todas mis pantallas están organizadas y están sincronizadas. Así es que es importante que nosotros mantengamos la bandeja de entrada vacía para que siempre vayamos poniendo estas tareas que van llegando nuevas, ¿cierto? Y vayamos haciendo el proceso de reorganización cuando nos corresponda hacer el proceso, valga redundancia, de procesar y organizar, ¿ya? El paso 4 es obvio, perdón, me corrí, ahí está. El paso 4 es evaluar, y esta es la gracia, una de las principales gracias que tiene el método GTD, y que en el 2001 partió con esto siendo un boom, ¿cierto?, de productividad, porque te permitía precisamente evaluar o revisar qué es lo que habíamos hecho con las tareas y básicamente nos permite esta idea de feedback, ¿no? De crecimiento continuo, de evaluar si lo que procesé estuvo bien, si lo que organicé tenía sentido, ¿sí? Cómo abordé la tarea, si tuvimos atascos o no. Es decir, nos permite mirar cómo lo estamos haciendo, nos permite ir reconociendo nuestros avances y los errores que vamos cometiendo nos dan luces inmediatamente de lo que no tenemos que seguir haciendo, etcétera. Así es que, nada, ese es el proceso que yo adoro de GTD porque te permite tener una revisión constante. A mí me gusta la evaluación diaria y también la semanal, pero la semanal es más como de proceso. Pero la diaria tiene que ver más con la dimensión espiritual, cuando yo antes de dormir, ¿cierto? En mi proceso de meditación o de revisión, ¿cierto? Puedo detectar que hay áreas que me están costando más, me conecto con eso, comienzo a pensarlo, me salgo de mi pensamiento y me doy cuenta que hay pensamientos que son del ego, lo detecto, lo aclaro, me meto ahí a profundizar, ¿sí? Entonces es necesario un proceso al final del día, evaluar, como dice acá, ¿sí? Revisar qué es lo que hicimos y cómo lo hicimos, ¿vale? Más que qué es lo que hicimos es cómo lo hicimos, cómo lo abordamos, ¿sí? Cómo logramos detectar el ego cuando se mete ahí entre medio de nuestro día a día, ¿sí? Y finalmente, el paso 5 es el paso bueno, que todo confluye hacia él, que es el hacer, vamos a la acción, ¿no? Y la acción requiere de revisar en qué estado estoy yo para hacer la acción. Es muy importante porque esto también GTD lo plantea, no lo profundiza, lo deja ahí, pero para mí, cuando yo estoy planteando este ser en cuatro dimensiones, tiene todo el sentido del mundo. No es lo mismo
cuando yo estoy diseñando, poniendo en agenda, ¿cierto? Vaciando toda la información, no es lo mismo que un día en que yo definitivamente dormí mal, recibí una mala noticia, me enfermé, da lo mismo. No estoy en las mismas condiciones para enfrentar una tarea como todos los días. Entonces, también hoy día en la productividad, ¿cierto? Cuando se habla de poner a la gente en el centro, precisamente son estos detalles los que hacen una diferencia brutal a la hora de medir la productividad de un ser humano, porque en la práctica no somos iguales todos los días. No, esto no es una tabla rasa, como dice Jung, ¿verdad? Por lo tanto, va a depender de la situación también, del tiempo disponible, de la energía disponible, de las prioridades que yo establezca y de los contextos en que se esté dando. eh, ¿Cómo voy a responder yo a la ejecución de la tarea? Entonces, tengo que revisar también esas áreas que son muy importantes para el hacer, ¿sí? No es lo mismo un lunes que un martes y no es lo mismo este lunes que el lunes que viene. Definitivamente yo no soy la misma que ayer y espero mañana no ser la misma que hoy. Por lo tanto, estamos hablando de un fluir constante, ¿sí? Y por eso siempre tengo que estar autoobservándome para tomar decisiones y ir repriorizando en la medida en que vaya detectando una baja de energía, una complicación que hizo que mi tiempo tuviera que repriorizar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a revisar ahora el flujo de trabajo del GTD, ¿sí? Que son los mismos pasos que yo les acabo de mostrar, pero ahora lo vamos a mostrar en el flujo para que quede un poco más claro. La bandeja de entrada ya la conocimos, ¿cierto? Es el vaciar la mente, ¿sí? Luego yo le pregunto a las cosas que están puestas ahí, ¿qué eres, cosa? ¿Sí? A ver, ¿qué es esta tarea? ¿En qué consiste, cierto? ¿Puedo hacer algo ahora inmediatamente? Inmediatamente me sale la respuesta de sí o no. Si es no, es decir, no hay nada que pueda hacer ahora, me sale la tarea, ¿cierto? Bueno, el ejemplo que dan, ¿cierto? Es, tengo que cambiar mis lentes, ¿ya? Cambiar mis lentes porque ya con esto nos veo muy bien, entonces tengo que cambiar mis lentes. ¿Puedo hacer algo ahora? No, porque eso implica, ¿cierto?, una serie de procesos. Por lo tanto, hoy día no puedo hacer nada para cambiar mis lentes en este instante. ¿Sí? Cuando, cuando es no, ¿cierto? No puedo hacer nada, la pregunta es, ¿lo elimino? No, porque efectivamente requiero lentes, ¿sí? Quizá en otro momento, y eso es importante, ¿sí? Porque cuando yo lo llevo a otro momento, lo traslado, ¿sí? A la categoría siguiente, que es agenda, ¿ok? O proyecto. En este caso lo traslado a proyecto. ¿Por qué lo traslado a proyecto? Porque ya les expliqué que cuando analizo qué es, me doy cuenta que no es una sola acción. Hacerme lentes nuevos no es una sola acción, requiere de varios pasos. Primero, pedir hora con el oftalmólogo. Eso implica llamar por teléfono, pedir hora con el oftalmólogo, cotejarlo con mi agenda para ver cuándo coincidimos. Segundo, ir al oftalmólogo, ¿sí? Ya eso es más tiempo, ¿no? Requiere traslado, llegar, la hora siempre se demora, etcétera, etcétera. Luego, con la receta en la mano, ir a una óptica para que me hagan mis nuevos cristales. Ver si los marcos me sirven, si no tengo que comprar marcos nuevos, empezar a probarme, etcétera, etcétera. Luego, ir a buscar los lentes y probarlos. Y recién ahí tengo lentes nuevos. Por lo tanto, cuando yo me doy cuenta que una acción en realidad no es una, sino que se despliega una serie de acciones y dependo de otro, en este caso dependo del médico que me dé hora, dependo del oftalmólogo, de la óptica, que me tenga los lentes dentro de un plazo razonable para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, esta, esta, esta técnica es como, yo sé que lo que le estoy diciendo puede ser hasta aburrido, pero es que es tan sencillo pero tan lógico, que en el fondo aplicarlo es un ejercicio de humildad muy grande porque nos hace excelente seguir estos pasos humildemente y darnos cuenta que de pronto, no de pronto, más seguido que lo que queremos, nos estrampamos en este tipo de cosas, ¿sí? Y va quedando pendiente en los lentes, y queda pendiente y queda atrás y queda rezagado. ¿Pero por qué? Porque no nos damos cuenta que no es una actividad, son varias. Y mientras no vayamos poniendo la primera, que es llamar por teléfono al oftalmólogo a pedir hora, no la vamos a hacer, ¿sí? Eh, y lo otro, son las referencias, que yo les decía antes que es como parecido a los contextos, que en el fondo, cuando yo digo, ¿puedo hacer algo ahora? No, pero igual me sirve, me interesa, esa información me interesa. Por lo tanto, lo archivo en carpetas, ¿no? Eh, por ejemplo, si
si tengo que ir a buscar exámenes, ¿cierto? Retiro los exámenes o los descargo, me interesa guardarlos, porque los exámenes médicos, ¿cierto? La idea es conservarlos por un tiempo, al menos, y entonces voy y lo archivo, ¿sí? Lo importante es tener referencias como etiquetas, ¿no? Salud, finanzas, qué sé yo, laboral, social, familia, lo voy etiquetando, ¿sí? Eh, También es importante referenciarlo en función de la acción. Por ejemplo, aquí sale el tema del teléfono, que lo pone como ejemplo también Allen, que dice que muchas veces yo dentro de las tareas que reviso cuando estoy procesándola me doy cuenta que requieren de llamadas telefónicas. Y no siempre estoy dispuesto a hacer llamadas telefónicas en cualquier minuto. Entonces, dejo, ¿cierto?, una serie de tareas con un teléfono, ¿sí? Con la etiqueta de teléfono. Entonces, ¿qué pasa? De pronto puede ser que esté programado para hacer tareas de alta complejidad en cuanto a recursos cognitivos, ¿cierto? Necesito de mucha concentración y no me siento bien, paso una mala noche, viene una mala noticia, no estoy con la capacidad energética, ¿cierto?, para comenzar esa tarea. Entonces, ¿qué hago? Busco tareas que tengan, que requieran de menos energía, ¿cierto? Como por ejemplo llamar por teléfono, ¿sí? O también puede ser que yo haya ido al oftalmólogo, ¿cierto? Y hay una fila enorme y tengo que esperar 40 minutos. Puedo estar viendo las redes sociales que no me aporten nada o puedo estar haciendo las llamadas telefónicas pendientes, ¿sí? Entonces, esa es la idea, como etiquetar según también los contextos para poder administrar mejor los recursos propios, ¿cierto? Y por supuesto también nuestro espacio de tiempo, que es las 24 horas que tengo al día. Bien, ¿qué pasa si la pregunta a la bandeja de entrada, es decir, ¿puedo hacer algo ahora? ¿Cierto? Es sí, puedo hacer algo ahora. De esa respuesta se despliega la organización, ¿cierto? Aquí ya voy organizando, ¿cierto? Y viene lo que habíamos dicho. ¿Puedo hacer algo ahora? Sí, pero esto que tengo que hacer, ¿este en un paso o es en varios pasos? Si es en varios pasos, se convierte en un proyecto, ya lo hemos explicado. ¿Qué pasa si es en un paso? O sea, voy a hacerlo. Lo primero es preguntarme cuál es el siguiente paso que tengo que hacer. Es decir, esa tarea, ¿me va a tomar menos de 2 minutos o me va a tomar más tiempo? Si me va a tomar menos de 2 minutos, la respuesta es sí o no. Si es sí, voy y lo hago. Ya lo expliqué, ¿cierto? Si me va a tomar menos de 2 minutos, la idea es que sea en la mañana cuando estoy haciendo este proceso. Si no, observo cuándo se me apareció, ¿cierto? Este tema, pero la idea es no interrumpir mis minutos de flow. Eso es sagrado, ¿sí? Los minutos de foco son sagrados. Pero si lo puedo hacer en menos de 2 minutos, va, ¿ok? Lo hago. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso para una acción que me toma más de 2 minutos? ¿Sí? Ahí se despliegan otras alternativas. Como ya lo expliqué antes, la idea siempre es que esta cosa que está aquí en mi lista de pendientes, que es un solo paso, ¿ok? ¿La puede hacer otra persona? Recordemos este concepto Ubuntu, ¿sí? Yo soy en los demás. Y esta idea mala, terriblemente poco productiva que tenemos en la cabeza de que es mejor que yo haga todo, ¿sí? O como autosuficiencia, ¿sí? Mientras menos molesta el resto es mejor. La verdad es que es muy poco Ubuntu, porque nosotros somos en los demás. Y al ser en los demás, yo aprendo más de mí. Recordemos, ¿cierto?, la proyección de Jung, ¿sí? Cuando yo me relaciono con los demás, aprendo más de mí. Por lo tanto, es muy importante que deje de lado ese solo, solito solo, ¿no? De em, prefiero hacer las cosas solo, ¿no? Prefiero no trabajar en equipo, qué horror, prefiero yo tener más tareas, pero hacer las cosas mejor yo porque las hago mejor. En realidad no es que las haga mejor, es que evitas el conflicto, evitas a las personas, evitas lo que implica la relación con un otro, porque no te quieres ver, porque no quieres espejarte. Ahí está el verdadero trasfondo. Por lo tanto, cuando no quiero delegar, observemos, ¿sí? En la medida de lo posible, si puedo delegar, lo delego. Luego, cuando ya esta acción es en un paso y requiere de acciones concretas, voy y lo agendo, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Entra la agenda y es lo que les decía de las aplicaciones que está todo coordinado. Entonces, estas aplicaciones son maravillosas porque me permite
yo que trabajo con el calendar de Google, ¿cierto? Aparece en todos lados el calendar, en el celular, en la pantalla del PC, etcétera, etcétera. Agendo, ¿sí? Siempre con hora, con la condición ahí de tiempo y espacio perfecto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si esta acción que requiere de un solo paso, ¿cierto? Requiere de próximos pasos, ¿sí? Y aquí es donde yo les decía lo de antes, ¿cierto? Que es muy importante que yo evalúe el agendamiento, pero también cuando yo necesito evaluar cuánto tiempo me va a tomar, revise primero el contexto, ¿cierto? El contexto de la situación. Por ejemplo, ¿es un tema familiar? Bien, en el tema familiar yo sé que, no sé, invento, yo que, o sea, no invento, es mi realidad. Tengo hijos grandes, el más chico tiene 17 años, ¿cierto? Para estar con ellos realmente hay que organizarlo, ¿sí? No, no es que todos estemos en la casa en algún minuto. Hay horarios muy flexibles, hay también mucha flexibilidad porque esta es una casa como muy abierta, entonces siempre hay amigos acá, hay mucha gente. Y eso implica que cuando yo quiero hablar con mis hijos, necesito generar un espacio concertado. No, no es llegar y decir, ya, juntémonos. No. ¿Ok? Por lo tanto, hay un contexto, ¿sí? Eh, Cuando nosotros estamos en el ámbito laboral, también hay distintos contextos. No se trata de hablar cualquier cosa en cualquier momento, ¿sí? Es muy importante entender entonces eh, esta referencia, esta acción que está metida dentro de un marco, ¿ok? No está aislada, ¿sí? Luego, evidentemente, las dos disponibilidades más importantes para nuestra vida, tiempo y energía. Tiempo porque nosotros necesitamos ser muy realistas en el criterio de asignación de tiempo a una tarea. Cuando nosotros estamos poniendo las tareas en agenda, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros tenemos la tendencia a sobrevalorar el corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo vimos en Paradigmas del Tiempo, pero lo repito. Quiere decir que nosotros tenemos la tendencia a poner más cosas en el corto tiempo, en el corto plazo. Yo tenía la tendencia, ¿cierto? Como le he contado varias veces, a decir, no, si el artículo lo escribo de una patada, aquí en Chile se dice eso, muy rápido, así, en un santiamén. ¿Ah? Y ese santiamén necesita una calendarización detallada, es decir, ¿qué es? Un día, 2 días, y cuando digo un día, ¿qué es? Porque yo, un día tiene 24 horas, pero yo duermo 6, 7, 8, no sé, como, me baño, tengo otras cosas que hacer, entonces, ¿qué es un día? No, no puedo seguir pensando en términos, no, si esto lo saco en 2 días. ¿Qué son 2 días para ese trabajo exclusivo? Entonces, tiempo disponible es que yo sea capaz de acotar el tiempo disponible para esa tarea. Es decir, cuando yo tengo como tarea pendiente hacer un artículo, ¿cierto? Para tal fecha, necesito entender cuántas horas mías van a estar disponibles para esa actividad. No en días, en horas. Por lo tanto, yo sé que en términos de cantidad de horas, yo necesito por lo menos 12 horas para escribir un artículo, ¿sí? Y esas 12 horas las distribuyo. Obviamente flexibilizo por los imponderables que puedan pasar, pero las distribuyo. Eso es trabajar con la disponibilidad de tiempo. Después, disponibilidad de energía, ya lo conversé. Muchas veces nosotros programamos, ¿cierto? Nuestra agenda está preciosa, nuestras prioridades, pero no estamos con la energía como para abordar ese tipo de tareas. Por lo tanto, siempre tengo a mano el listado paralelo, ¿cierto? De cosas que tienen menos requerimiento energético y yo puedo empezar a flexibilizar y a cambiar. Y obviamente las prioridades son lejos el criterio más importante porque ¿cuáles son las que pongo primero? ¿Cierto? Y ya aprendimos que lo primero es el cuadrante 1 porque es urgente, o sea, alguien nos está pidiendo que lo hagamos, pero también es importante para nosotros. Nos nutre, nos aporta, nos enriquece. Por lo tanto, siempre cuadrante 1. Y después del cuadrante 1, siempre el cuadrante 2. Nosotros sabemos que 3 y 4 desaparecen de nuestra vida. Por lo tanto, siempre va a estar el cuadrante 1 porque son las crisis, las urgencias, lo que se nos está pidiendo que se haga inmediatamente. Pero enseguida el cuadrante 2, aquellas actividades que yo detecto que son importantes, se alinean con mis objetivos, me contribuyen, me aportan
a lograr lo que yo me estoy proponiendo, ¿vale? Por lo tanto, estos cuatro criterios, ¿cierto? Para poder tomar en agenda estos próximos pasos son vitales para poder manejar un criterio de flexibilidad a la hora de priorizar. Porque priorizar no es darle rigidez a la agenda, es todo lo contrario. Es entender que lo que yo puse el día lunes puede pasar el día martes de la tarde. No pasa nada. Pero cómo hice esa gestión del cambio de las prioridades es algo que tiene que estar en el presente consciente. ¿Ok? Por lo tanto, es vital que nosotros este trabajo lo hagamos, insisto, porque después de esto viene la evaluación, ¿cierto? Y en la evaluación, evidentemente, viene la tarea, viene a ser, ya lo hicimos. Pero después viene la evaluación. Y la evaluación, insisto, es diaria cuando estemos comenzando y siempre, porque me permite este autofeedback que me arroja el cómo lo estoy haciendo, más que el que hice o no hice, porque nosotros en el productivismo siempre, ¿lo hiciste o no lo hiciste? Nosotros en el paradigma de la bruja revisamos cómo estamos abordando las cosas, cómo estamos pensando lo que estamos pensando en ese minuto, cómo enfrentamos la situación que enfrentamos, la forma en que lo hicimos, nos logramos sacar el ego de encima o no, y ahí comenzamos a hacer estos análisis de retiros y depósitos de las cuentas corrientes en banco emocional de nuestras relaciones, o bien conmigo, que es la relación más importante que tengo en mi vida, ¿vale? Bueno, esto que está acá es lo mismo que estoy diciendo, ¿cierto? Las áreas de enfoque son muy importantes para el GTD. De hecho, yo tomé el título área de enfoque del GTD, porque me encanta pensarme dentro de mis áreas de enfoque. Yo no soy una, esto no es silo, no soy una en el trabajo, no soy una en mi casa, yo no siempre, pero sí tengo distintas áreas para enfocarme. O sea, estos son mis áreas de enfoque. Yo cuando estoy con mi familia no estoy mirando el celular. No me interesa lo que pasa en las redes sociales y, perdón, no me interesa lo que pasa en el trabajo. Amo mi trabajo, lo adoro, amo lo que hago, pero estoy en un espacio que no es sagrado, ni es más importante que otro, porque mi trabajo es muy importante, sino que yo estoy enfocada ahí en ese minuto. Por lo tanto, separo, ¿sí? Separo mi foco. Y por eso se llaman áreas de enfoque, porque son áreas distintas de mi vida en donde yo necesito estar con el foco al 100%, ¿sí? Um, y no picoteando, ¿sí? Cuando nosotros estamos en familia y estamos con el celular viendo lo que está pasando en redes sociales o respondiéndole a alguien del trabajo. No, eso no es estar. Ahí no estás presente, ni con el trabajo, ni con tu familia. No estás. ¿Ok? GTD abre muchas áreas de enfoque, ¿ya? Pero a mí me gusta trabajar siempre las mismas cuatro porque en el fondo son las áreas más generales, pero tú puedes desglosarlas y ahí está GTD con familia, amistad, desarrollo personal, ocio, trabajo, salud, finanzas y vida espiritual, ¿vale? Ahí están las aplicaciones de GTD. Hay para Microsoft, ¿cierto? Está OmniFocus, que es grandioso, es un Ferrari, pero es para Mac, obviamente, para Apple. Y la aplicación de GTD, que es Todoist, que es de la empresa de David Allen, ¿vale? Eso sería con GTD. Y ahora les voy a hablar de Pomodoro, que es la otra técnica que yo la amo con todo mi corazón, a mí me encanta. Yo soy tan hincha de Pomodoro que aquí en esta casa nosotros ya, Pomodoro es una palabra que se usa en el cotidiano. Mis hijos estudian, por lo tanto, aquí Pomodoro es pan de cada día, ¿no? Pan y Pomodoro. Entonces, les cuento que esta técnica fue creada por un joven italiano, un estudiante universitario italiano, Francisco Cirillo, que precisamente estaba luchando para poder sacar adelante sus exámenes, por concentrarse, ¿cierto? Y él comenzó a practicar esto de mantener periodos de tiempo de foco aislado totalmente del resto. Entonces me concentro 10 minutos, decía Francisco Cirilo, y voy logrando sacar estos estudios para presentarme a los exámenes. De esta forma comenzó a temporizar bloques de tiempo en donde solamente estaba concentrado en una sola tarea, y eso es vital, ¿no? Muy de la mano con GTD. En una sola tarea, enfocado en una tarea durante 10 minutos, entonces tomó el temporizador de la cocina, que era un tomate como el que está ahí, y de ahí viene su nombre, pomodoro, ¿no? En italiano, ¿cierto? El pomodoro, el tomate de la salsa exquisita. Entonces, la gracia que tiene Pomodoro es que nosotros, a través de esta técnica, entramos en un estado de presente consciente intencionado, y eso es fabuloso. Ahora,
podría ser duraznito, manzanita, reloj, temporizador de celular, de aplicación, tómalo como quieras. Lo importante es que descubras que cuando yo decido entrar en flow, hay una serie de acciones que necesito tomar para intencionar ese estado, ¿sí? Lo que vimos en GTD hasta ahora, todo se complementa con Pomodoro, porque yo reviso mi estado de energía, administro bien el tiempo, la parte de cronobiología, ¿no? ¿En qué hora soy más productivo? Analizo, ¿cierto? Yo personalmente produzco en la mañana, yo en la tarde eh, puedo hacer talleres, pero esta facultad creativa la tengo en la mañana, necesito crear en la mañana. Y por ello, por ejemplo, como yo les decía, no cocino en la mañana, ¿sí? Yo cocino en la tarde, porque en la mañana necesito ocupar mi energía, ¿no? En esto. Entonces, los pomodoros me intencionan el hecho de entrar a este estado. El presente consciente, el flow no se da espontáneamente, lo genero, lo produzco. Es parte de mi intención, ¿ya? Entonces, como requiere un alto gasto energético entrar en flow, ¿cierto? Estar en flow gasta mucha, pero mucha energía. Para eso Pomodoro es espectacular. ¿Por qué? Porque elijo una sola tarea del listado, como me quedó organizado mi día, yo ya sé que tengo tareas específicas, ¿cierto? Elijo una sola tarea, mi mente no trabaja porque mi mente sabe que está GTD preparado, ¿cierto? Con todo lo que tengo listo ya, ¿no? Plan A, plan B, plan C, plan Z. Está puesto, no está en mi cabeza, ¿sí? Entonces ya mi cabeza está preparada para entrar en flow. Aplico el temporizador de 25 minutos. ¿Por qué? Porque en la práctica yo podría tener un pomodoro de 1 hora, pero el problema es que no me estoy pensando en 4 dimensiones. Cuando yo digo, no, si yo puedo estar 1 hora concentrada, sí, tu mente, pero tu cuerpo no. Si yo estoy más de 40 minutos en la misma posición, y a veces las mujeres hasta con las piernas cruzadas, mi circulación no está operando bien. Así de simple. Cuando yo estoy sentado, sentada, para que la sangre viaje hasta los dedos de los pies y se devuelva, esto es un esfuerzo pero gigantesco. Entonces, como yo solamente me pienso en términos de mente, porque soy cartesiana, ¿se acuerdan? Entonces, lo único que me importa acá es la mente, que se me duerma la pierna. Detalle, que es la pierna, esa cosa que cuelga, da lo mismo. No nos estamos pensando en 4 dimensiones. Por eso yo amo Pomodoro, porque Pomodoro a mí me permite pensarme en 4 dimensiones constantemente. Es decir, 25 minutos, porque claro, porque 25 minutos mi espalda necesita acción, mi musculatura necesita moverse. ¿Para qué? Todos los capilares sanguíneos, ¿cierto?, están dentro de la musculatura, del sistema musculatorio, por lo tanto, cuando el músculo está quieto, la sangre no circula bien, es así de simple. Cuando yo me estiro, inmediatamente mi sangre comienza a circular de mejor forma, de forma óptima me refiero, ¿sí? Por lo tanto, cuando mi sistema circulatorio está reactivándose, ¿qué es lo que sale favorecido? Esto, porque me llega más oxígeno a mi cerebro y estoy pensando mejor. Es siempre retroalimentativo el sistema en 4 dimensiones, siempre. Eso no lo olviden jamás. Y por eso amo Pomodoro, porque me obliga yo que soy una persona muy intensa, ¿cierto? Cuando estoy inspirada y no me muevan de aquí y suena Pomodoro, no me importa. Y ahí me acuerdo, a mi mente, pero yo no soy mi mente, yo también soy piernas. Y cuando miro mis piernas, normalmente cruzadas, porque tengo la manía de cruzarlas, veo, claro, o sea, mis piernas están moradas, ¿cierto? Me paro. Y no es verdad que pierda concentración. 5 minutos de respirar, de conectarme conmigo, de agradecerme ese pomodoro. Yo me agradezco mis pomodoros. Vuelvo y ¡fua! De nuevo a fluir, ¿sí? Entonces, 25 minutos de concentración, 5 minutos de descanso, después de 4 pomodoros viene un descanso largo. Ahí está el esquema. Muy simple. 25 minutos, descanso, 25 minutos, descanso, 25 minutos, descanso, 25 minutos, descanso, 30 minutos de descanso. Ahora, es muy importante que nosotros cronologicemos, ¿cierto? Y nos movamos a la acción. Es decir, los 30 minutos no es para estar conectados en las redes sociales. O sea, eso se los digo de plano. Puedo revisar las redes sociales que estén en la agenda. ¿Por qué quieres revisar las redes sociales? Lo primero, para conocer la vida de los demás, para saludar a los cumpleaños, perfecto, pero no te engañes. No es tomar el celular porque está en descanso de Pomodoro.
¿Por qué? Es usar esos 5 minutos para ti. Eso es vital, ¿ok? Pomodoro y comunicación asertiva es un título que a mí me encanta porque Pomodoro es muy poderoso y necesita ser comunicado. Porque si yo estoy en Pomodoro y alguien me interrumpe, no es culpa del otro. Ay, que me interrumpe si estoy en Pomodoro, ¿y qué es eso? Claro, no tiene que comunicar, tiene que informar, mira, estoy en un proceso de aprendizaje de administrar mis prioridades, entonces me enseñaron una técnica que consiste en que yo durante 25 minutos no voy a salir de ahí a no ser que el temblor sea fuerte y yo tengo que pararme a firmar, no sé, el televisor, estoy tonteando, pero en el fondo no me sacan nada de los 25 minutos, ¿sí? Y créanme que el mundo sigue funcionando perfectamente bien, sin mí, porque la capa de Superman o Supergirl ya sabemos que no sé, ¿sí? Entonces, yo comunico, informo, negocio, porque si alguien que sabe que estoy en Pomodoro insiste en interrumpirme, quiere decir que eso es urgente. Entonces yo le pido que me deje un papelito, ¿cierto? Y lo veré después. Todo lo urgente tengo que ver si es importante para mí, porque si me están diciendo, te llaman del colegio que tu hijo se cayó, claro, pum, se acabó Pomodoro y voy, me siguen. Todo depende del cuadrante en que esté. Si es cuadrante uno, obviamente, lo tengo que dejar. Pero si no, me espera, negocio, lo programo y devuelvo la llamada, devuelvo el mensaje, atiendo después, ¿ok? Pero esto es absolutamente autogestionado, es decir, tengo que aprender a poner esta verdad hacia el exterior. La gente tiene que saber en qué estoy, por qué estás en Pomodoro, qué estás haciendo, y ahí contar que estoy en un proceso de autoaprendizaje, autoconciencia, ¿sí? Esto es muy importante, externalizar la maravilla que estoy viviendo. Preparar el espacio para pomodoros es algo de perogrullo, pero tengo que decirlo. No puedes entrar a un pomodoro con celular. El celular queda afuera, afuera de la sala, afuera de la pieza, afuera del escritorio, afuera. No en tu bolsillo, porque el celular vibra y cuando vibra, ¡pum!, se fue. ¿Ok? Saca todo. Avisa, yo pongo un letrero, yo tengo un letrero grabando, porque obviamente en este minuto que estoy aquí con ustedes, la puerta de esta sala dice grabando y aquí nadie se atreve a entrar. Es más, yo comunico más o menos las horas en que grabo para poder decirles que no griten, porque como aquí hay mucha juventud, ¿cierto? Necesito mantener los espacios más o menos habilitados para poder estar con ustedes a través de estas maravillas tecnológicas de la comunicación asincrónica. Por lo tanto, aviso, comento, preparo, ¿sí? Todo esto es una cita conmigo. Por lo tanto, Pomodoro a mí, insisto, esto para mí es un corazón, ¿eh? No es un tomate. Autofeedback, lo que yo les decía. El autofeedback es súper importante y yo he aprendido mucho de Pomodoro, porque Pomodoro me ha enseñado a descubrir cuáles son mis minutos flow. Me ha enseñado, Pomodoro me enseñó que yo soy mucho mejor en la mañana para crear, no todo, ¿ok? Pero sí para crear, para parir los textos que tengo que parir, que me encanta hacerlo, lo tengo que hacer en la mañana. Sí, también lo puedo hacer en la tarde, pero eso implica que me he puesto más cansada. Fíjense que cuando yo estoy redactando, estoy pariendo, como digo yo, mis textos en la tarde, noche, tengo que prepararme mucho para dormir, es decir, me cuesta salir. De hecho, los días miércoles, cuando tenemos sesión práctica, yo termino a las 10 de la noche, ¿cierto? 9:30, 10, tengo que generar un proceso, ¿cierto?, de decantamiento de mi energía para poder irme a la cama. Son procesos, ya me conozco, entonces necesito agendar también esos procesos. No es que yo diga, termino el taller a las 10 y a las 11:30 estoy durmiendo. Hay que hacer un proceso y ese proceso también tiene que estar en la agenda, ¿sí? Esto es importante porque uno aprende de Pomodoro por la data, ¿sí? Y para eso, bueno, hay aplicaciones que ahí, insisto, la Carita va a presentarles algunas que son muy importantes, pero las más famosas, Kanban Flow, por ejemplo, que une Kanban, que yo lo uso muchísimo, ¿cierto? O también el sistema del Do It, de la lista, ¿sí? Que se asocian, o sea, Pomodoro no actúa solo. Yo lo estoy presentando aquí al alero de GTD, porque, insisto, van de la mano. O también pomotodo.com, que también es muy buena. Y también, ya lo dije, agranda tu cuadrante 2 porque te permite el autocuidado en 4 dimensiones. Entonces, esto de detener la mente y entender que soy más que mente, que yo soy 4 dimensiones y que necesito conectarme con los demás, con mi cuerpo, con mi respiración,
nada, encaja perfecto con Pomodoro, así es que manos a la obra. Mucho ánimo para este workbook que es GTD total. Vamos a implementarlo y vamos a comenzar a planificar nuestras prioridades. Un gran abrazo. Chao.